Te bendigo, iglesia. Qué linda que estás. Estás linda, iglesia. A veces no nos damos cuenta de lo que Dios hace en nosotros y que Él nos pone lindos. Yo me acuerdo algo que me impactó mucho de mí, de lo que Dios hizo conmigo. Dios hizo tantas cosas. Pero una de las cosas que más me impactó en mi vida es después que lo conocí a Él, cuando miraba las fotos, cómo cambia nuestra mirada. Nos ponemos más lindos, ¿sí? ¿Lo crees? Es impresionante cómo Dios nos pone más lindo, nos embellece. Cómo cambia nuestra mirada, cómo cambia nuestra manera de hablar. Él hace todo en nuestras vidas, por su gracia. Amén, iglesia. Y en esta noche tengo una palabra para compartir con vos. Una palabra que primeramente impactó mucho en mi corazón. Y la quiero compartir en esta noche con vos. Vamos directamente ahí. Mateo capítulo 26. A partir del versículo 31, vamos a leer algunos versículos. Es una historia muy conocida, creo que para casi todos, y si no la conoces, en esta noche vas a ir conociéndola. Dice la palabra que esta misma noche les dijo Jesús a todos, me abandonarán. Porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Y aunque todos te abandonen, dijo Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Aunque tenga que morir con vos, insistió Pedro, jamás te voy a negar. Hasta ahí. Impactó mucho esta palabra a mi vida cuando el Señor me llevó acá. Porque mientras la leía, me identificaba mucho con algunas cosas de este Pedro. De este Pedro que cuando Jesús profetiza de lo que iba a pasar, Él le dice, Señor, según en la versión que estemos leyendo, aunque todos te nieguen, yo no lo voy a hacer. Y Pedro hablaba muy seguro y era sincero para con el Señor. Él estaba seguro que Él no iba a negar a Jesús. Pedro le dice, aunque todos lo hagan, yo no lo voy a hacer. Yo no te voy a dejar. Y si me es necesario, hasta soy capaz de morir por vos. Y cuando leía esta palabra, pensaba en las veces que yo no le dije al Señor, estoy dispuesta a morir, pero le hice muchas promesas a Dios. Hice muchas promesas delante de la presencia de Dios. Voy a cambiar, voy a dejar de hacer esto. Cuando leía su palabra y había algo que impactaba mi corazón, sinceramente le decía, Señor, yo voy a cambiar. Yo voy a dejar de hacer esto que dice tu palabra, que no lo tengo que hacer. Y me esforzaba por hacerlo. Muchas veces le decimos al Señor y pensaba mientras leía las veces que vos y yo, iglesia, hemos pasado al altar ante un llamado, después de una prédica, después que algo golpeó nuestro corazón y vinimos acá al altar, hicimos un pacto con Dios. Y ese pacto quizás al otro día lo rompimos. O capaz que con suerte nos duró una semana o un mes. Y pensaba en todas estas cosas. Pensaba en este Pedro, que cuando Jesús le dijo, todos me van a abandonar, dijo, no,
Ellos puede ser, pero yo no. Muchas veces estamos seguros y decimos, hemos empezado y ya vamos por el 18 de febrero del 2024. Y cuando comienza un año y el pastor hace la declaración, arrancamos, ponemos primero y vamos con fuerza, ¿no? Y comenzamos la lectura y comenzamos a hacer todas esas cosas que estamos dispuestos a cambiar en nuestras vidas. Pero hay un momento en el que pareciera que cuando vos y yo nos disponemos a agradar a Dios, servir a Dios, empezar a congregar con más frecuencia, ahora voy a hacer la lectura, voy a hacer mi devocional todos los días, parece que todo se complica, iglesia. ¿Por qué será, no? Parece que todo se complica. Y como le pasó a Pedro, vamos a leer unos versículos más adelante. Dice en el versículo 69, mientras tanto Pedro estaba sentado afuera, dice la palabra, que lo vinieron a buscar a Jesús tal cual él lo estaba profetizando. Lo vinieron a buscar todos aquellos que lo querían matar y que lo acusaban. Y dice que mientras tanto, Pedro, cuando se cumplió la profecía de Jesús, cuando todos se fueron, Pedro no se fue. Pedro dice que quedó sentado afuera en el patio. Pedro no se fue. Todos se fueron, pero él no. Y es ahí donde vemos a un varón comprometido, a un varón determinado, como vos y yo, que queremos hacer las cosas bien, que queremos avanzar, que queremos agradar a Dios, como Pedro, que estamos dispuestos a hacer más, a caminar esa milla más, a Señor, este 2024 quiero que sea diferente para mí. Y vamos hacia adelante. Pero en un momento dice que una criada se le acercó y dijo, vos también estabas con Jesús de Galilea. Pero él lo negó delante de todos diciendo, no sé de qué me estás hablando. Luego salió a la puerta donde otra criada lo vio. Estoy leyendo la versión NBI. Y dijo a los que estaban ahí, este estaba con Jesús de Nazaret. Y él lo volvió a negar, jurándoles, a ese hombre yo no lo conozco. Poco después dice que se acercaron a Pedro, los que estaban allí le dijeron, seguro que sos uno de ellos, se te nota hasta en la manera de hablar, hasta en tu acento. Comenzó él a maldecir y lo volvió a negar. Yo a ese hombre ni lo conozco. Y dice, en el instante cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Antes de que cante el gallo, Pedro, me vas a negar 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. ¡Wow! Una palabra que impactó mi corazón. Me sentí identificada y recordé muchas cosas de mi vida. Muchas veces que con sinceridad vos y yo venimos delante de Dios y decimos, yo quiero agradarte, yo quiero dejar de hacer esto, yo quiero comenzar a hacer lo otro, Señor. Yo me quiero comprometer más, pero pareciera que el enemigo siempre encuentra una situación para detenernos, siempre. Y a veces, como le pasó a Pedro, el Señor permite que nos demos cuenta de qué estamos hechos. Esta historia continúa y quiero poder
compartirte todo lo que Dios me fue hablando. Por eso me vas a ver que vengo una y otra vez a mis hojas para no perderme algunos detalles que para mí fueron muy importantes. Porque no sé si te pasó, pero a mí sí. Muchas veces me decepcioné de mí misma. Cuando me propuse hacer determinadas cosas y no las alcancé. Cuando parecía que había un cambio en otras, me decepcioné y sentí que le fallaba al Señor. Muchas veces salimos de la presencia de Dios y lloramos amargamente. Muchas veces. Yo me ponía a pensar mientras leía esta lectura y dice la palabra que Pedro estaba en el patio, estaba cerca de donde ya Jesús, y esto están los 4 evangelios. Yo leí los 4 evangelios, porque en algunos evangelios dice cosas que acá no. Y dice que él estaba cerca, es decir, que a Jesús ya lo estaban escupiendo, lo estaban ahí, se estaban burlando de él. Y los discípulos se habían ido todos, pero dice que Pedro de lejos estaba. Dice que ya los soldados habían encendido unas brasas para pasar ahí la noche. Y Jesús estaba ahí. O sea que Jesús, así como Pedro, querida iglesia, escuchó al gallo cuando cantó. Estaban en el mismo lugar. El gallo estaba ahí. Estaba en ese patio. Jesús sabía que ese gallo iba a estar en ese patio. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar antes que ese gallo cantara. Jesús tiene el control de todo, amén. Tiene el control de todo. A veces nos desesperamos y no nos damos cuenta que aún aquellas cosas, querida iglesia, que hoy te pasaron quizás hace un rato, te pasaron ayer y te duelen y no las entendés y te decepcionan, está bajo el control del Señor. Y aún Dios las permite. A mí muchas veces me pasaron estas cosas y todas me sirvieron para entender un poquito más quién es Dios y para conocer mis limitaciones, mis debilidades, para entender que el día que Dios me llamó, Él sabía quién era yo. Amén. Porque Él me formó, dice la palabra, en el vientre de mi madre. Y como muchas veces te habrá pasado a vos, yo le dije a Dios, ¿por qué no me hiciste de esta otra manera? Cuando Él me pedía que hiciera ciertas cosas, y parece que Dios siempre nos pide lo que nos cuesta. Parece que Dios siempre dice, tenés que hacer esto, y es lo que a vos más te cuesta. Y ves que otros quizás lo hacen con tanta naturalidad. Y vos no podés y decís, ¿pero por qué? Vemos a Moisés cuando le dice, pero Señor, si vos sabés que yo soy tartamudo, que me cuesta hablar, ¿cómo me vas a mandar a hablar? Y el Señor le dice, ¿acaso no te hice yo? ¿Acaso no hice yo la boca del hombre? ¿Acaso yo no sé, Moisés, que vos sos tardo en tu habla? Pero yo igual te elegí. Él igual te eligió con tus debilidades. Él igual te eligió, como a Pedro. Él sabía que Pedro lo iba a negar. El que no sabía que lo iba a negar era Pedro. Y eso fue para él muy triste, devastador. Pedro, que era el que siempre saltaba cuando estaban todos juntos. Pedro, que fue el que le cortó la oreja a ese soldado que vino ahí para defender a Jesús. Pedro fue cobarde y lo negó. Cuando hacía un ratito le había dicho, yo soy capaz hasta de dar mi vida por vos. ¿Cómo nos sentimos cuando Dios nos pide algo y no lo hacemos?
mal, nos decepcionamos, nos frustramos. Y yo creo que en esta noche, si Dios me dio esta palabra, es porque hay personas que se sienten frustradas, personas que se sienten limitadas, personas que sienten que no dan la medida, que ya se esforzaron un montón, pero no llegan a la capacidad que Dios pide. Y como Pedro, salimos de la presencia de Dios, salimos de pedirle que Él nos cambie, nos transforme, que Él haga esto o aquello en nuestras vidas. Nos confundimos muchas veces porque cuando queremos agradar a Dios parece que viene algo sobre nosotros que es devastador. Querida iglesia, ahí es donde Dios obra. No te quedes llorando amargamente por lo que el diablo volcó sobre tu vida, una mala noticia, una situación que caló hondo en tu corazón, algo que pensaste que ibas a alcanzar y te diste cuenta que no podés. No te quedes ahí. Esa no es la voluntad de Dios. Y muchas veces nos quedamos ahí en ese pensamiento limitado de nosotros mismos, en ese pensamiento de fracaso, de vergüenza por haber fallado a Dios y por haber fallado en lo que nosotros queríamos alcanzar para Dios. Y decimos, esto no es para mí. Y sí es para vos. Sí que es para vos, sí que es para mí. Sí que es para Pedro. Y algo que pensaba es que Pedro dice la palabra que después que lo negó, se fue, huyó, se fue y lloró amargamente. Hubo en él tristeza, dolor, arrepentimiento. Eso entiendo yo. Por eso creo, y me venía el otro discípulo de Jesús, Judas, porque Judas también en un momento, cuando lo vende a Jesús por un beso, dice que cuando él recibe las 30 monedas, después las quiere devolver porque se arrepiente. Pero mirá qué diferencia, y pensaba en esto, ¿no? Porque Judas fue y ¿qué hizo? Se ahorcó. Pero Pedro no. Pedro, lo que entiendo yo y el Señor me iba hablando a mi corazón, Pedro conocía a Jesús. Tenía un compromiso mayor, entiendo y creo, que Judas. Pedro era sincero para con Dios. Pedro no iba a abandonar su fe, pero sí abandonar su llamado. Muchas veces no abandonamos nuestra fe, sino nuestro llamado. Y huimos, no como Judas, sino como Pedro, de nuestro propósito. Y eso es lo que el Señor me mostraba. Aún Pedro, decepcionado de sí mismo y pensando y creyendo que había defraudado al Señor. Y había fracasado, se sentía fracasado, como muchas veces nos sentimos nosotros, que no damos la medida, que nos esforzamos pero que no alcanzamos. Entonces bajamos los brazos y decimos, hasta acá. Quiero que sigamos un poquito más adelante y por favor acompáñame a Lucas 5, que dice la palabra: un día estaba Jesús a orillas del lago y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de esas barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla.
Luego se sentó, dice, y que enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, le contesta, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón, pero por tu palabra echaremos la red. Porque tú lo mandas, Señor, vamos a echar la red. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, y acá quiero detenerme, al ver esto, Simón Pedro dice, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Pedro había recibido una revelación que no habían recibido los demás, que no había recibido Judas. Por eso la diferencia entre lo que hizo Judas cuando se sintió de la misma manera y lo que hizo Simón Pedro. Él dice, no, apártate de mí. Y el Señor le dice, Pedro, mira, a partir de ahora ya no vas a pescar más peces, porque yo te voy a hacer pescador de hombres, llamado. Ahí es donde Jesús le hace un llamamiento al Señor, como lo hizo con todos nosotros, como lo hizo conmigo. Cuando Él lo conocí, cuando me vio y me dijo, ahora, a partir de ahora, vas a hacer esto, esto y esto. Y Pedro dice que dejando las redes, Jesús le pidió que lo siguiera y Pedro lo siguió. Un hombre comprometido, un hombre que verdaderamente seguía a Jesús. Un hombre, una mujer como nosotros, iglesia, que muchas veces, como vos, si estás ahí del otro lado, escuchando, muchas veces nos proponemos, como Pedro, hacer tantas cosas. Y Dios me hablaba y me decía que el error que muchas veces cometemos es creer, como Pedro, que nosotros solos podemos. Y no nos acordamos de la gracia que un día, como a Pedro, lo sacó de una barca y le dijo, vení, seguime, porque te voy a convertir. Ahora, a partir de hoy, vas a hacer otra cosa, por la gracia de Dios. Porque Pedro sabía, era su trabajo, y tenía bien claro cómo trabajar en la pesca, pero no sabía nada de pescar hombres. Porque si leemos la palabra, dice que Pedro era un bruto, perdona la expresión, pero según la versión que leemos, habla de esa manera. Pedro era un bruto. Entonces, ¿cómo un bruto va a hablarle a la gente, va a predicar? ¿Cómo un hombre que no tenía estudio, cómo lo iba a convertir? Se iba a convertir en pescador de hombres. No tenía, como aquellos fariseos, estudio de la palabra. No sabía nada. Y Jesús hace eso con nosotros. Y nosotros nos olvidamos que cuando Él nos llama por su gracia y su misericordia. Y cuando queremos empezar a hacer las cosas, creemos que nosotros solos podemos. Y ahí es donde nos topamos con el Señor y nos damos cuenta de que no podemos. Y nos decepcionamos de nosotros mismos. Y yo creo que a esa altura, cuando Pedro se va a llorar amargamente, dice, ya está, ya decepcioné al Señor, mirá lo que hice, lo negué y hasta empecé a maldecir, porque cuando ellos le dijeron, hablás como Él empezó a hablar como hablaba antes de conocer a Jesús. Dice que empezó a maldecir, que empezó a hablar como un bruto. Y muchas veces hacemos lo mismo. Cuando estamos en esa condición y nos encerramos en ese pensamiento, comenzamos
hacer las cosas que hacíamos antes. Nos comenzamos a comportar como nos comportábamos antes. Y nos avergonzamos de nosotros mismos cuando quizás teniendo la oportunidad de dar testimonio de Dios nos quedamos callados. O quizás cuando tenemos que callar nos mandamos una frase que no tuvo nada que ver. Y una y otra vez eso nos hace sentir mal. Y hacemos como Pedro, salimos de la presencia de Dios. Ya no vamos ahí a pedirle al Señor, porque no nos sentimos tan dignos, porque sentimos que no damos la medida y que todo lo que queríamos hacer, en todo eso fracasamos. Y me imagino, esto es algo mío, pero bueno, te lo comparto. Mientras yo leía, te dije que leí en los 4 evangelios, yo me imagino a Jesús estando en el mismo patio, ya quizás ensangrentado, en una condición no buena. Yo creo, porque había en ellos un lazo muy fuerte entre Jesús y sus discípulos. Y yo creo que cuando Jesús escucha que el gallo comienza a cantar, humanamente creo que todos haríamos esto, ¿no? Se habrá dado vuelta a mirarlo a Pedro. Permitime pensar así. Yo creo que en un momento se habrán cruzado las miradas. Quizás no, no está escrito, así que es algo que yo te comparto porque leía y yo digo, quizás el Señor lo miró como muchas veces nos mira a nosotros cuando nos mandamos alguna, cuando decimos, no, Señor, basta ya, basta. Yo no me voy a apartar, Señor, yo no voy a negar la fe porque no puedo, porque es más fuerte que yo. Porque a mí me pasaron muchas cosas y en esas cosas que me pasaron muchas veces dije, no puedo negarte, no puedo negar que existís, no puedo negar lo que hiciste. Estoy mal, estoy decepcionada, estoy enojada, estoy triste. ¿Por qué me pasa todo esto? Pero no puedo negarlo, Señor. No pude hacer determinadas cosas que quizás veía que otros las hacían. Yo no podía. Y muchas veces me enojaba porque no podía. Y recordaba cuando leía esta palabra, porque digo, cuando vos tenés un encuentro con Jesús, cuando Dios sella tu corazón, hay cosas que no podés volver a hacer. Y este era Pedro, Simón Pedro, como le dice acá en Lucas, Simón Pedro. En Marcos 16, 7, dice que cuando Jesús lo crucifican y lo llevan ahí a la tumba, dice que van las 2 Marías, María Magdalena y la mamá de Jesús, la otra María, dice. Y ahí dice que se encuentran con un ángel, esto me llamó la atención. Se encuentran con el ángel, ellas van a ungir al Señor y se encuentran con el ángel, porque ellas pensaban en el camino, ¿cómo vamos a hacer? Estamos las 2 solas, ¿cómo vamos a hacer para correr esa piedra que metieron ahí en la tumba? Iban hablando entre ellas. Y dice que cuando llegan se asombran porque la piedra estaba corrida. Y sale un ángel y le dice, ¿a quién buscan? Y buscamos a Jesús, nuestro maestro. Y el ángel le dice, miren, no está acá, él resucitó. Y después vemos ahí que cuenta la historia que Jesús se aparece y es donde les dice, no me toquen que todavía no fui al Padre, pero no me quiero detener en eso. ¿Sabes en qué me quiero detener? Cuando yo leía la palabra en Marcos, en el capítulo 7 dice que el ángel les dijo, vayan a avisarle a los discípulos y a Pedro que él los va a encontrar en Galilea. Eso es lo que les dijo al principio, cuando leímos en Marcos 26, que Jesús les dice, me va a pasar esto, esto, esto y esto. Y escrito está que cuando maten al pastor, las ovejas se van a dispersar. Y ahí es donde Pedro le dice, no, Señor, aunque todos estos se vayan, yo
no te voy a negar, no me voy a ir. Y Jesús ahí dice, los voy a encontrar luego en Galilea. Y acá lo vuelve a repetir. El ángel les dice, ¿por qué? Pensaba yo. Vayan a avisarle a los discípulos. Y dice que las dos Marías fueron a avisarle a los discípulos, que dice que estaban todos ahí juntos. Después de lo que habían pasado, estaban ahí todos juntos hablando y con miedo, porque se habían ido. Pero Pedro no estaba ahí. Si vos lees la palabra con detenimiento, Pedro no estaba ahí. Por eso Él les dice, vayan a avisarle a los discípulos y a Pedro. Cómo el Señor se toma el trabajo de buscarnos en forma individual a vos y a mí. ¿Cuántas veces lo hizo conmigo y lo habrá hecho con vos también? ¿Cuántas veces? Él me habló y sentí, y te habrá pasado, que toda la palabra era para mí. No sé si para los demás, pero de la A a la Z Dios me estaba hablando a mí y a Pedro. El Señor fue muy específico, vayan y díganle. Y fueron a Pedro, sí, y le dijeron, Jesús te llama. ¿Qué habrá sentido Pedro? Entonces, ¿qué pasó acá? No importa. A ver, yo lo negué, yo me fui. ¿Qué pasa con Jesús? ¿No se dio cuenta de todo lo que hice? Jesús quería mostrarle a Pedro que todavía lo amaba. Jesús nos quiere a nosotros mostrar que a pesar de los errores que cometemos, de las veces que le decimos, Señor, yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, y creemos muchas veces que podemos, y terminamos dándonos cuenta que solos no podemos, que un poco quizás podemos avanzar, pero no mucho. No te quedes ahí, querida iglesia, no te quedes ahí llorando amargamente. Jesús lo llamó. Y cuando leía en Efesios 2:8, recordaba nuevamente lo que te dije, ¿no? Dios me hablaba acerca de la gracia. Jesús nos salvó a Pedro y nos salvó a nosotros por gracia. Y a veces creemos, somos salvos por la fe, somos salvos por gracia. Lo leemos y decimos amén, amén, amén. Pero después nos olvidamos y comenzamos a caminar y nos olvidamos de esa gracia, favor inmerecido, que ni vos ni yo damos la medida. Ni vos ni yo, iglesia, somos lo suficientemente santos como para tener el derecho de la salvación, como para tener el derecho de presentarnos delante de Dios, sino solamente por su gracia. Un Pedro que era sincero, pero que creía que él hacía las cosas. Y Jesús nos quiere mostrar una y otra vez que no somos nosotros, sino que es Él a través de nosotros. Porque Jesús tiene la particularidad, y lo dice su palabra, que llama a lo vil, a lo menospreciado, que llama a lo que no es, para que sea, y para avergonzar a aquellos que lo son. Dios llama a los débiles y nos hace fuertes. Dios llama a un Pedro mal hablado, bruto, y dice que en Pentecostés él se levantó y con elocuencia comenzó a predicar ahí, y se convirtió un montón de gente, y que los demás miraban y decían, ¿y este de dónde salió? Este era un bruto. ¿Cómo aprendió todo eso? Dios se glorifica. Dios quiere glorificarse a través de nosotros, amén. Dios quiere, dice la palabra, que la gloria es solo para Él. Y a veces, como Pedro, creemos que solos podemos. Hebreos 4:16 dice, vayamos al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro, porque siempre vamos a necesitar la gracia y la misericordia de Dios para hacer
todas las cosas. Aún esas cosas que decimos, bueno, me propongo ahora hacer esto y aquello. Y digo, cuando estamos en esa condición y vamos entendiendo que todo lo que hacemos es por gracia, nuestra vida comienza a cambiar. Nosotros comenzamos a ser diferentes. En Juan 21, y ahí también quiero ir un poquito, estamos bien en horario, no es muy larga mi palabra, pero quiero leerte algunas cosas porque son importantes para mí. Y si no la leo, se puede diluir lo que quiero seguir hablándote. Dice, después de esto, Jesús se apareció de nuevo a los discípulos. Después de esto, ¿después de qué? Después que Él había resucitado, después que Pedro lo negó 3 veces y se fue a llorar amargamente, después que los discípulos estaban ahí todos juntos, llenos de miedo, porque no sabían lo que iba a pasar con ellos y porque a pesar de que Dios nos habla y nos da promesas, parece que en medio de las situaciones difíciles nos supera la situación difícil. Y Dios quiere que aprendamos eso. Porque Jesús hacía un rato les había dicho lo que iba a pasar. Y les dijo, al tercer día voy a resucitar, pero sin embargo no terminaron de entender como nosotros no terminamos de entender hasta que el Señor ahonda con las situaciones difíciles que tenemos que afrontar y su palabra sella nuestros corazones. Y ahí es donde nuestra vida comienza a transformarse, nuestra fe se hace más fuerte, más pura, más grande. Y dice que Él apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago. Sucedió de esta manera, estaban todos juntos, Simón, Tomás, al que apoderaban el gemelo, Natanael, y dice que Pedro, Simón, dijo, me voy a pescar. Y esto también impactó mi corazón, porque recordaba ayer, cuando en la administración el Señor nos hablaba a través de Nadia, ¿no? Que Él decía, llévame al primer amor, llévame al principio. Y Pedro dice que cuando se va a llorar amargamente, se vuelve a la pesca. Se vuelve a donde él estaba antes de conocer a Jesús. Y quizás vos hoy estás ahí, llorando amargamente o te volviste a la pesca. Y yo le decía al Señor, ¿qué es volvernos a la pesca? En mi vida, por ejemplo, en tu vida. Y muchos, después de sentirse decepcionados, de ver que se esfuerzan y no logran, se vuelven a la condición de antes, a hacer lo que hacían antes. Por ejemplo, el trabajo. Muchos quizás dicen, no doy la medida para servir al Señor. Entonces se vuelven a la pesca, se empiezan a preocupar por el trabajo. Voy a hacer horas extras, voy a empezar a arreglar mi casa, voy a empezar a ocuparme más, pensando que un Pedro que fue llamado por Jesús y le dijo, seguime para servirlo, pensando que el servicio te quitó tiempo para las cosas que hacías antes. Entonces, un Pedro que volvió a lo que hacía antes, a pescar, a lo que él conocía, a lo que él palpaba.
Y yo te dije, porque lo creo profundamente, Dios tiene el control de todo y Dios permite todo. Y Dios permitió esto también. Porque cuando Pedro estaba pescando la primera vez, fue Jesús quien se subió a su barca. Fue Jesús el que le dijo, métanse más hondo en el mar. Fue Jesús el que los desafió para que sepan quién Él era y lo que era Él capaz de hacer. A decirles, cuando le dijeron, no, pero estuvimos toda la noche pescando, hombres entendidos en el asunto. Y Jesús le dijo, vayan y tiren la red. Y dice que fue impresionante. Y ahí es donde Pedro reaccionó y le dijo, ¿quién sos? Acá hay un poder en vos que yo no conocía. Vos no sos cualquier maestro que está enseñando la palabra. Vos sos alguien especial. Apartate, apartate de mí porque yo soy un pecador. Y vemos que ese Jesús, cuando Pedro vuelve a la pesca, vuelve a encontrarse con Él. Hace un intento, provoca. Dios provoca encuentros con nosotros, iglesia. Dios provoca esos encuentros. Dios nos vuelve a llevar a esos lugares en donde fracasamos. Dios una y otra vez nos vuelve a llevar a esos lugares donde dijimos, no, yo esto lo voy a hacer. Y no lo hicimos. Esto lo voy a cambiar. Voy a dejar de frecuentar esos lugares. Y por un tiempo nos sentíamos bien, satisfechos porque, uy, pude. Y de pronto caímos de nuevo y nos devastamos hasta que entendemos que por la gracia de Dios suceden todas las cosas. Y nos comenzamos a poner bajo esa gracia y no nos alejamos. Y hay algo que sucede acá en esta palabra, a partir del versículo 12. Dice que ellos de pronto están ahí porque los discípulos le dicen, Pedro, te acompañamos, vamos. Y en medio del mar, ahí cuando salen a pescar, dice que ven a lo lejos a alguien. Era Jesús. Era Jesús que estaba ahí. 11, te leo uno antes. Simón Pedro subió a bordo, arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados. Y dice que Jesús, estando del otro lado, perdón, te voy a leer todo porque si no nos vamos a perder. No quería leer tanto, pero no me queda otra. Quiero que no nos perdamos en estos detalles. Versículo 2. Estaban juntos todos los discípulos y Pedro, y él dice, me voy a pescar. Versículo 3. Vamos con vos, le contestaron ellos. Salieron pues de ahí, se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Y al venir el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta que era Él. Muchachos, les gritó, ¿no tienen algo de comer? No, respondieron ellos. Y Jesús les dijo, tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Y así lo hicieron. Y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Y uno de ellos se dio cuenta y empezó a gritar, ¡es el Señor! Dijo a Pedro el discípulo, tan pronto como Simón Pedro lo oyó, es el Señor, se puso la ropa. Pedro se había quitado las vestiduras. Dice que en la barca Pedro estaba casi desnudo, otra de las versiones. Nosotros hacemos muchas veces eso. Cuando nos sentimos
decepcionados, cuando vemos que nos esforzamos y se nos complica todo. Puede ser en casa, puede ser alguien, una noticia, lo que sea, iglesia. Nos sacamos esa ropa, esas vestiduras que Dios nos pone, como lo hizo con el hijo pródigo. Y dice que Pedro, cuando escuchó, el Señor, se puso la ropa. Y dice que comenzó a ir hacia el Señor. Y al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Y lo que Dios me hablaba es que Él nos provoca a volver a esa situación en la que hoy te sentís que fracasaste. No sé cuál será. A esa situación en la que una y otra vez te esforzás, pero ves que todo se complica. Y avanzás un paso y retrocedés 5. Y Dios nos vuelve a llevar ahí, a ese mismo lugar. Y provoca nuevamente, provoca ese encuentro con nosotros. Y viene esa palabra que golpea nuestro corazón, como te contaba la otra vez, maneras de las que Dios tiene para hablarnos infinitas. Tremendo es Dios cuando quiere llamar nuestra atención de cualquier manera. Dice que utilizó un burro, así que si tenés tu perrito en casa y un día se pone a hablar, no te desmayes. Acordate que si Dios hizo hablar a una burra, puede hacer hablar a mi Alasquita, a tu perrito, a tu perrita, a tu lorito. Bueno, el lorito habla, pero repite, no habla, ¿sí? Repite. Y a lo mejor alguna vez nos pase. Vení, contanos, me encantaría. Después que me levanto del desmayo, me recupero y digo, ¡wow! Habló mi perra. Mi perra habla, sin hablar, pero habla, se hace entender. Siempre decimos, habla. Ella quiere algo y se hace entender. Y vos le entendés lo que quiere. Pero dice que Pedro fue hasta ahí. Cuando nosotros estamos llorando amargamente, cuando nosotros volvimos y nos sentamos, querida iglesia, varón, mujer, Dios no te llamó para ser un espectador. Dios te llamó para ser protagonista de las cosas que Él quiere hacer. Y a veces desistimos y decimos, me voy a sentar. No me voy a apartar, no voy a dejar de ir, pero me voy a sentar. Porque es demasiado. Es demasiada la complicación. Me decepcioné mucho de mí misma, como para seguir adelante. Y ya se terminó todo. ¿Nunca te pasó eso? Ya está. Tuve mi oportunidad, una, otra vez, todas las tiré. Ya está. Y una y otra vez Dios viene y te dice, yo te escogí, yo te elegí. Yo te amo. Una y otra vez Dios viene y nos habla. Yo tengo un propósito con tu vida. Pero Señor, ¿no ves cómo estoy? ¿No ves lo que pasa en mi casa? ¿No ves cómo vivo? ¿No ves lo que hago? Que te prometo algo y vuelvo para atrás. Yo te amo, yo te elegí, yo te escogí, yo te vestí. Yo te di vestiduras nuevas y nos sacamos todo eso. Porque no somos dignos del lugar que teníamos o que Dios nos quiere dar y ya Dios se olvidó de nosotros. Dios no se olvida. Dios no se olvida de ninguna de las promesas. Dios no se olvida de nosotros. Aunque tu padre y tu madre te dejaran con todo, yo te voy a tomar nuevamente, a recoger, a levantar. Dios no se olvida. Y tampoco se olvidó de este varón. Y
a partir del versículo 15, Jesús tuvo una conversación. ¿Con quién? Con el que lo negó. ¿Con quién? Con el que se fue a llorar amargamente y dejó todo ahí tirado. ¿Con quién? Con el fracasado. Con Pedro. ¿Con quién? Con el que volvió a la pesca. Con el que dijo ya mi llamado, ya mi ministerio, ya el propósito, ya, basta. Con ese tuvo una conversación. Y sigo impactada con esta palabra. Porque dice que se dirige, primero, se dirige a él no como Pedro, sino que Jesús le dice, Simón, hijo de Jonás. Simón, hijo de Jonás. Ese era el nombre antes de que Jesús le pusiera Pedro, porque Pedro, el nombre Pedro se lo puso Jesús a él. Él era Simón, hijo de Jonás. Y Jesús lo llama como él se veía. Él había vuelto a ser Simón, hijo de Jonás. Él había vuelto a pescar peces cuando había sido llamado Pedro para pescar hombres. Él había vuelto porque se decepcionó de sí mismo, porque dijo, ya no puedo con esto, ¿no ves, Jesús, todo lo que me pasa? Entonces Jesús le dice, Simón, hijo de Jonás. Y Pedro, el nombre que Jesús le pone, fue en un momento muy particular de Pedro. Porque cuando Jesús le cambia el nombre a Pedro, fue en el momento en que él tuvo la revelación del cielo. Cuando él dice, vos sos el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Jesús, estando con los discípulos, les pregunté, ¿quién dice la gente que soy? ¿Y ustedes? Y Pedro salta ahí y le dice, vos sos el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Hicieron todo. Este bruto, ¿de dónde sacó esa frase? Nunca la habíamos escuchado. ¿Qué está diciendo, Simón? Y Jesús le dijo que esa revelación, lo que él estaba diciendo era una revelación del cielo, que se le había dado el Padre. Y le dice, vos ahora no te llamarás más Simón, sino Pedro. Y voy a edificar mi iglesia a partir de esto. Te voy a entregar las llaves. ¡Wow! Tremendo fue lo que sucedió con ese varón. ¿Y cuántas veces con nosotros suceden cosas tremendas? Pedro, que significa piedra, firme. La piedra es algo estable. Por eso Jesús dijo que de ahí iba a edificar su iglesia. Piedra estable, firme. Eso era Pedro. Y el nombre Simón significa junco. El junco es algo inestable y es algo débil. Va así, ¿no? Se dobla para todos lados. Y Jesús lo convirtió a este hombre inestable, bruto y débil en un hombre de propósito, de llamado. Le entregó las llaves. En un hombre estable, firme, fuerte. Pero ahora lo estaba llamando junco. Oh, junco, hijo de Jonás. Vení. Así se veía Pedro. Ayer el pastor nos hablaba y me impactó, me gustó muchísimo. Le dije hoy a la mañana mientras desayunábamos, me gustó mucho tu palabra, me habló mucho esa palabra de ayer. De esa visión borrosa. Pedro estaba teniendo una visión borrosa de sí mismo.
una visión borrosa de Jesús. Jesús tenía que mostrarle que Él no era quien Él creía que era. Jesús tenía que mostrarle a Pedro quién era Él verdaderamente y no lo que había creído que Él era. Jesús le dice junco, le dice Simón, Simón. Y en la conversación, iglesia, dice la palabra que hemos leído en Mateo 26, que Pedro lo negó a él, ¿cuántas veces? 3 veces. Jesús tiene esas cosas. A veces digo, ¿por qué 3? ¿Por qué 40? ¿Por qué? ¿Viste que Dios tiene esas cosas? Si estuviera el pastor acá te lo explica todo, pero yo no soy el pastor. 3 veces. Y 3 veces Jesús le hace la pregunta que vamos a leer ahora. Y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amás? Y en la Reina Valera, que fue la primera versión que yo leí, las 3 veces usa la misma palabra, pero en la traducción del griego y en las versiones modernas cambia. Y entiendo que es lo correcto. Porque Jesús le dice, ¿me amás? Y son 2 palabras iguales que tienen el significado distinto. Porque Jesús acá la primera vez le hablaba de un amor ágape. Cuando le dice, ¿me amás? Le estaba hablando del amor que Pedro allá, acordate, antes de la crucifixión, le dijo, yo soy capaz de morir hasta por vos. Aunque todos ellos se vayan y te abandonen, yo no lo voy a hacer. Le estaba hablando. Y sinceramente lo dijimos, y yo lo creo por la palabra, que Pedro fue sincero. Pedro creía que tenía ese amor por Jesús. Y el amor ágape es un amor incondicional, un amor que está dispuesto al sacrificio hasta la muerte, que era lo que Pedro le manifestó allá, cuando estaban juntos, antes de que lo vinieran a arrestar a Jesús. Y él le dice, ¿me amás? Y Pedro le dice, Señor, vos sabés que te quiero. Y le contesta con ese amor fileo, que es un amor condicional, un amor limitado. Que ahí Pedro es como que ya se había dado cuenta y había dicho, no, ya no voy a estar con esto de que yo voy a hacerlo todo, no, me di cuenta que hasta acá llego, hasta acá, esta es mi medida, te quiero. Segunda vez, Jesús le dice, Simón, ¿me amás? Con amor ágape, con amor incondicional. Simón, ¿me amás con ese amor que hasta es capaz de morir por mí? Y él le contesta la segunda vez, Señor, vos sabés que te quiero. No sé cómo habrá sido ese momento, pero yo me estremecí. Muchas veces leí esto, pero esta vez me tocó diferente. Señor, te quiero, vos sabés que yo te quiero. Y Jesús, la primera vez, la segunda vez, le dice, cuida de mis ovejas, pastorea a mis corderos. Jesús quería restaurar el llamado de ese varón. Jesús quería que Pedro se diera cuenta que cuando lo eligió ahí, ese día en el mar,
y vio a ese Simón bruto, llamó a ese Simón bruto, limitado, con limitaciones, con problemas. Y Pedro, viste, fue al gimnasio espiritual y estaba medio así, con los músculos espirituales allá. Y por tercera vez Jesús le pregunta, y ahí hizo así el corazón de Pedro. Ya no le pregunta a Jesús, ¿me amás? Con ese amor incondicional, con ese amor que es capaz de morir por mí. Jesús le dice, ¿me querés? ¿Me querés? Con ese amor limitado que tenés, que me negó 3 veces, que se fue ahí a llorar, se quitó las ropas y volvió a hacer lo que hacía. Y Pedro le responde, Señor, vos lo sabés todo. Ya rendido, ya diciendo, Señor, no te puedo vender nada vos. No me la puedo creer de ninguna manera. Me doy cuenta que es tu gracia la que me salvó y es tu gracia la que me cubre en mis limitaciones, es tu gracia la que me cubre en mis errores, es tu gracia la que me cubre cuando te hago promesas acá en el altar o allá en casa, cuando estoy leyendo y me emociono y esa palabra, wow, sí Señor, amén. Y después decimos, oh, ¿qué dije? ¿Qué le prometí? Después leemos por ahí que dice, más vale no prometas si no vas a cumplir. Y nos queremos hacer bien chiquititos, nos ponemos allá en el rincón. Y nos pasa todo el tiempo y todas esas cosas van haciendo que nuestro llamado se vaya apagando. Que nuestro compromiso genuino, sincero, pero lleno de errores y de limitaciones y de un amor que llega hasta acá para Jesús, a Él le alcanza. Amén. A Él le alcanza. Tu amor chiquitito así como el de Pedro, a Él le alcanza. Por eso también cuando les habló de la fe, les dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, no tienen nada. Si tuvieran algo por lo menos así, no saben las cosas que harían. ¿Por qué nos corremos? ¿Por qué volvemos a pescar? ¿Por qué? Porque nos decepcionamos, porque no damos la medida, porque no hacemos lo que tenemos que hacer. Hacemos lo que muchas veces no tenemos que hacer. Porque nos comprometemos sinceramente y después no podemos, no llegamos, nos dura poco, algunos mucho más, qué bueno. Pero Pedro pudo entender que Dios, Jesús, lo volvió a elegir. Y Jesús nos vuelve a elegir. Jesús nos conoce y le recontra fallamos vos y yo. Y nos corremos del llamado, nos corremos del propósito y decimos, bueno, voy a hacer esto. Esto me cuesta demasiado. Y me esforcé demasiado y no alcancé, así que no lo hago más. Me quedo acá sentado. No abandono la fe, porque no puedo. Porque ya fue demasiado lo que impactaste mi corazón. Pero hasta acá. Voy a volver a hacer. Y muchas veces volvemos a hacer lo que estábamos haciendo. Nos dedicamos a trabajar. Nos dedicamos a hacer nuestras cosas y venimos, estamos y le damos ahí, hasta ahí. Porque si vamos más, nos vamos a decepcionar, vamos a fracasar. Pero Pedro se tuvo que dar cuenta, querida iglesia, que ese mismo amor y esa misma gracia y misericordia lo cubrían en ese momento también.
cuando Jesús le dijo, sigo confiando en vos, Pedro, sigo confiando. Y Jesús no le habló a un Pedro transformado, a un Pedro con la revelación y su nombre cambiado. Jesús no le habló a la pastora, Jesús le habló a la mujer, a la hija, a la que tiene miedo. Jesús le habló a la que duda tantas veces, a la que se decepciona un montón más. Jesús le habló a esa mujer que muchas veces se va a un rincón a llorar y nadie lo sabe. Que muchas veces dejamos de hacer cosas y volvemos a aquellas que creemos que, bueno, estas me salen bien, me quedo acá. Estamos más cómodos. Pero Dios nos recuerda, y Dios hoy te recuerda, que a pesar de tus errores, de tus debilidades, de lo complicada que es tu vida, Él te vuelve a llamar y te vuelve a elegir, porque a Pedro le dijo, anda, hacé lo que tenés que hacer, seguime. Y restauró el llamado de ese hombre. Pero ya no le habló a Pedro, a ese fuerte, al que podía, le habló al débil, al inestable, al que se bajonea cuando le pasa algo. Y a vos, que te bajoneaste porque te pasó algo, porque algo no alcanzaste, porque vino alguien y te dijo algo. A vos, el Señor te dice, yo te escogí desde el vientre de tu madre. Yo tengo un propósito con vos. Y el único que puede detener ese propósito sos vos. Y Pedro, cuando pescaba, era un excelente pescador. Pero después que Jesús lo llamó a ese Simón, hijo de Jonás, y lo convirtió en Pedro, cuando volvió a la pesca, no se sentía satisfecho. Por eso me animo a decirte que cuando él escuchó de Juan, porque dice el discípulo amado, que dijo, es el Señor, dice que se volvió a vestir y se tiró y fue al encuentro. Porque cuando somos marcados por Dios con un propósito, todo lo que hagamos no nos llena, no nos satisface. Porque ya fuimos marcados. Si bien Jesús lo volvió a llamar Simón, él era Pedro, ya le había cambiado el nombre, como a nosotros. Por eso, querida iglesia, creo que el Señor nos quiere llevar, quizás algunos, a ese mismo lugar, al lugar del encuentro, al lugar del pacto, pero no de ese pacto emocional, de ese pacto por la gracia, reconociendo que no somos nosotros, sino que es Él, que no nos eligió porque somos tan buenos o tan firmes, estables, o que oramos tanto, o que tenemos tanto talento y capacidades. No, no, es Él. Por eso muchas veces Dios permite que perdamos lo que creemos que hemos alcanzado. Y qué bueno que es. Y si alguna vez te pasó, me vas a entender. Cuando alcanzaste un lugar, un ministerio, y de pronto, ¡pau!, no hay nada. ¿Qué pasó? Y pasó que tenemos que reconocer que Jesús llamó a Simón y fue Él el que le cambió el nombre. Y que quizás Pedro en un momento se sintió fuerte, se sintió firme y estable. Y Jesús le mostró que solamente por Él Pedro volvía a ser fuerte, firme y estable. Ponete de pie, por favor, no quiero que se nos pase más el tiempo. Pero veo a un Pedro que la gracia lo empoderó, lo levantó,
que la gracia lo volvió a colocar en el mismo lugar para el cual él fue llamado. Que en la primer pesca milagrosa hubo un impacto en el corazón de Pedro, porque él le dijo: no, Señor, yo soy pecador, no merezco estar cerca tuyo. Dale, vení, seguime, deja todo, que yo tengo un propósito con tu vida, un propósito mayor que que, y no por desmerecer, pero te elijo a vos para que seas pescador de hombres. A vos, al bruto, vení. Al que no sabe, al que no entiende, al que no sabe hablar, vení, porque yo me voy a glorificar. Qué bueno es cuando nos damos cuenta que sin Él no podemos hacer nada, iglesia. Ahí es donde estamos a punto caramelo para Dios. Cuando pasamos por esas etapas donde creímos que en algún momento por nuestras oraciones o por nuestro entendimiento de la palabra o revelación de la misma, o por ese talento que tengo para hacer tal o cual cosa, Dios me eligió, me pone. No. Y fue diferente después la vida de Pedro. Tan diferente fue que dice la palabra de Dios que después de mucho tiempo él se encuentra en la misma situación delante de César, en el Imperio Romano. Y le dicen: negá a Jesús, cuando ellos estaban predicando. Negá a Jesús, porque si no vas a morir. Y él le dice: no. Ese Pedro que lo negó 3 veces allá atrás, dijo: yo no lo voy a negar, aunque me maten. Te vamos a crucificar, le dijeron. Y él dijo: ok, pero no soy digno de que me crucifiquen como a mi Señor. Y dice la palabra de Dios que a Pedro lo crucificaron boca abajo. Esto es muy fuerte, muy fuerte. Porque aquel que dijo, que creyó, que era capaz de morir por Jesús, después, revestido con la gracia, murió por él. Tremendo. Por eso en esta noche te invito a cerrar tus ojos y yo no sé si pasaste o estás pasando por alguna de estas situaciones, de sentir que en este tiempo no estás pudiendo darle al Señor lo que deberías darle, que no estás haciendo y dándole tu 100%, que prometiste ya tantas cosas y no las podés cumplir, que a lo mejor hay alguien acá, como un día me pasó a mí, que pensé que Dios ya se había olvidado, que solo Dios tenía eso para mí. Y con eso estaba bien, yo me conformaba. Pero Dios golpeó mi corazón y me dijo: no, yo no te llamé para que estés ahí, para que vuelvas a pescar, ni para que estés en el rincón llorando amargamente. Yo te llamé para glorificarme en tu vida. Y Dios se quiere glorificar hoy en la tuya. Aquello que hoy te está haciendo retroceder, aquello que hoy vino sobre tu vida y que parece que te golpeó como a Pedro y estás destruido, destruida. El Señor desde ahí te dice: volvamos al principio, porque yo te vuelvo a elegir. Porque yo no me equivoco, te dice Dios, y yo te escogí, y yo te llamé, y tengo un plan, y un llamamiento, y un propósito. Pero necesito que vos entiendas que el que te puse el nombre fui yo. Que yo tomé a ese junco débil, inestable, y que lo seguimos siendo. Pero cuando nos ponemos
bajo su gracia nos convertimos en esa piedra firme y estable para poder hacer lo que Él nos llamó para hacer. Vamos a adorarlo. Iglesia, te bendigo. Que el Señor nos siga hablando, que el Señor siga mostrándonos ese amor ágape cada día, y cuanto más lo necesitemos, venga y nos abrace con ese amor, con su gracia, con su misericordia, entendiendo que Él ya lo hizo todo, que solo nosotros tenemos que ponernos bajo su manto de misericordia, bajo la gracia, y ahí no dejar, no vuelvas a la pesca, volvé al llamamiento, al llamamiento. Nos cambió el nombre, somos Pedro, nos puso sobre la roca firme que es Cristo. No te muevas de ese lugar, no te muevas de ese lugar, no muevas tu mirada de Jesús, avanza. Y si te equivocas, su palabra dice que Él te levanta, y en esta noche Él nos levantó. En esta noche Él restauró el llamado, en esta noche Él nos limpió, en esta noche te damos gracias, Señor. Querida iglesia, te bendigo. Que la gracia del Señor te acompañe todos los días. Que su misericordia te abrace siempre. Gracias, gracias.